damos alabanza, damos exaltación. Seguimos, Señor, en tu presencia, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos, delante de ti. Reconocemos, Señor, que dependemos en ti. Dependemos en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Allí donde estás, levanta las manitas y dile, Señor, gracias, que soy el templo del Espíritu Santo. Dile gracias por ríos de agua viva. Dile gracias por entendimiento en tu palabra. Dile gracias, amado Señor de gloria, porque tengo la oportunidad en este día de relacionarme contigo, de reconocer que celebro en tu presencia y que tú eres santo y que tú, Señor, eres la fuente de toda santificación. Dile, sígueme limpiando de toda mancha, de todo pecado, de toda contaminación, de todo aquello que no es tuyo, de todo aquello que no te glorifique. Dile gracias, amado Señor, por esa sangre que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Así que es una gran oportunidad, una vez más, estar en su presencia. Tanto los que estamos aquí como los que estamos en casa. Es una gran bendición que podamos tener comunión con nuestro Señor, que podamos relacionarnos con el Padre y que podamos tener el entendimiento que Él nos da por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Es muy importante. Preguntémonos de esta manera: esta humanidad está dividida entre la gente del pacto y la gente que está fuera del pacto. Amén. Y es como decir que está la gente que está en el camino ancho y la gente que está en el camino estrecho. O también es como decir que la gente está en Adán y la que está en Cristo. Así que esa división está ahí. Y nosotros, como pueblo de Dios, estamos encargados no solamente de representar al Señor, estamos encargados de mostrar al Señor en este mundo. ¿Para qué? Para que la gente sepa que hay un pacto que el Padre hizo por medio de su Hijo, y que por medio de ese pacto el mismo Señor viene y toma a la gente y la saca de Adán, la saca del camino ancho, la saca de las tinieblas, la saca completamente, un pueblo sin esperanza, sin Dios y sin pacto, a ser un pueblo con esperanza, con Dios y el pueblo del pacto. Amén. Este mundo cada vez vive más desesperanzado, vive cada vez más ¿por qué? Porque no quieren o porque no saben el cómo encaminarse hacia el Señor. Y hoy es muy importante que nosotros podamos entender que el pueblo a través del cual Dios quiere manifestarse es a través de la iglesia. No hay otro pueblo que pueda entender más la palabra de Dios que el pueblo de Dios. No hay otro pueblo que pueda explicar mejor la palabra de Dios que el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo que conoce a su Dios. Pastor, ¿cómo lo conozco? Por la palabra, por el Espíritu. ¿Cómo lo conozco? Por la intimidad que ese pueblo tiene con el Señor. Y por eso es muy importante que nosotros podamos captar hoy que el testimonio del Señor es el pueblo del nuevo pacto. La iglesia es ese testimonio vivo. La iglesia es el resultado de ese nuevo pacto. El Señor allí en Juan capítulo 17, Él oró y Él dijo: Padre, yo no solamente oro por estos, sino que también oro por los que van a creer por la palabra de estos. Dile a tu hermano: el Padre está orando el efecto multiplicador. Amén.
El Padre estaba orando para que también otros creyeran por la palabra que sale de tu boca, por el testimonio y la predicación que sale de tu boca, por la manera en que tú manifiestas al Señor aquí en la tierra. Así que el Señor oró por ese efecto multiplicador, para que ese efecto pudiese tener el alcance de que se alcanzaran generaciones completamente vigentes, de que se corriera con las buenas noticias del Evangelio, y que las buenas noticias es el pacto que el Padre hizo en Cristo, para que nosotros podamos tener acceso y seamos llamados el pueblo del nuevo pacto, y que en ese pueblo Dios habita. Por eso el pueblo no puede tomar de manera superficial la presencia de Dios, no puede entender de manera superficial la palabra del Señor, no puede relacionarse con el Señor de manera superficial. ¿Por qué? Porque en este mundo somos el testimonio, somos la sucesión de los que creyeron atrás. Amén. Somos en el presente el testimonio del nuevo pacto. Somos en el futuro las gentes que han de creer en este nuevo pacto de Jesucristo. Y nosotros manifestamos esa presencia del Señor para que la gente venga al conocimiento. La manera como nos relacionamos con el Señor va a determinar la forma en que la gente quiera o no quiera del Señor. Por eso a través del pueblo judío el Señor se quería manifestar. Pero también Pablo dice: por medio de ustedes el nombre del Señor es blasfemado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo habían representado bien, porque no daban el testimonio que debían dar de ese conocimiento o de ese pacto que ellos tenían con el Señor. Y hoy nosotros somos ese testimonio, somos ese pueblo, somos ese nuevo Israel espiritual, para que las gentes sean encaminadas hacia el Señor. Yo les voy a invitar para que vayamos a 1 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15. Miren lo que nos dice la palabra del Señor, la carta de Pablo a Timoteo. 1 de Timoteo 3:15, dice la escritura: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Es una columna y es ¿qué? Un baluarte. Amén. ¿Qué más es la iglesia? Es la casa de Dios. Pastor, o sea que ahorita que termine este culto yo me voy y este edificio queda lleno de la presencia de Dios como casa. ¿Será eso lo que está diciendo? ¿Cierto que no? Acuérdese, la iglesia es un pueblo. La iglesia es gente. Este es un punto de encuentro de esa gente que se llama la iglesia. Amén. Todo lugar donde reúne gente en pos de Jesucristo es un lugar de congregarnos. Tradicionalmente ya nosotros identificamos, ve, ahí está la iglesia. Identificamos un predio, un edificio. O identificamos cuando estábamos niños allá en la cartilla de Coquito que nos enseñaban a leer y a escribir, iglesia, y era un edificio con una cruz allá afuera. ¿Sí o no? Ahí está la iglesia. Cuando nosotros vamos a algún pueblo, ve qué iglesia tan bonita. Y más bien eso es un predio. Eso es una construcción. Un lugar con sillas, con sonido, bueno, con todo lo que... Pero eso no es una iglesia. Tradicionalmente lo identificamos
como una iglesia. Así que usted va a algún pueblo y vamos a la iglesia ¿verdad? Entonces el enfoque fue mal. ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra de Dios y no entendíamos que la iglesia es todas las personas. Hay gente que dice, no, es que yo no necesito ir a ninguna iglesia. Claro, si no es iglesia, pues ¿qué se va a reunir como iglesia? Dile a tu hermano, soy iglesia. Amén. De manera personal y corporativa. De manera personal somos hijos de Dios, pero de manera corporativa somos toda la familia de Dios. Y aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte en medio de la iglesia, en medio de la gente del Señor, en medio del pueblo de Dios. Y después dice que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea que el Señor, dile a tu hermano, tu Dios vive. Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. En Él no existe la muerte. La muerte únicamente existe cuando se está fuera de Él, cuando estamos apartados de Él, cuando no conocemos al Señor. De hecho, la palabra muerte es estar ¿qué? Apartado, lejos de la presencia del Señor. Médicamente la palabra muerte tiene un significado, pero espiritualmente la palabra muerte es una eterna, digamos, exclusión. Estar eternamente apartados de la presencia de Dios. Eso es muerte. ¿Por qué? Porque el pecado aparta. Amén. Pero el sacrificio de Jesucristo, la sangre derramada, el pacto que se hizo, nos acerca hacia Él y nos lleva todo el tiempo hacia Él. Por eso la Escritura dice, si alguno camina en luz, si estamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Para que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado, debemos caminar en luz. Debemos procurar la luz. Amén. Pero ¿qué pasa cuando intencionalmente decidimos caminar en tinieblas y no en luz? Pues ahí da a entender como que la sangre no es efectiva. Así que el pueblo de Dios es un pueblo que camina en la luz de la palabra, en la luz de la revelación del significado del sacrificio de Jesús. Amén. Por eso el Señor dice que nosotros debemos discernir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es discernir? Discernir es entender el sacrificio, para que nosotros podamos entender las implicaciones que eso nos conlleva. Dile a tu hermano, implicaciones del nuevo pacto es fe. Y fe significa obediencia, fidelidad y lealtad a su soberano. ¿Cómo les parece el significado de la palabra fe? Por eso, una persona que no responde con fidelidad, con obediencia, con lealtad a su soberano, no se sabe en qué tipo de fe está caminando, se está engañando, porque no muestra acciones. Amén. Y eso es símbolo de subordinación al Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Así que es trascendente que entendamos una enseñanza como estas. ¿Por qué? Porque la iglesia, el testimonio vivo del nuevo pacto, basado en 1 de Timoteo, con introducción, desarrollo y ejemplo, es muy importante captarlo, porque esto nos va a poner una base fuerte para que podamos avanzar en la presencia del Señor, siendo gente fiel, siendo gente que da testimonio y es el testimonio y sostiene el testimonio, levanta el testimonio y defiende la verdad del Señor.
Así que el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, su hijo, en la fe, para enseñarle cómo debe conducirse en la iglesia de Cristo. No se trataba solo de reglas, sino de identidad. Pablo quería que Timoteo y toda la congregación entendieran qué es realmente la iglesia y cuál es su propósito en el plan de Dios. Aleluya. En el antiguo pacto Dios habitaba en un templo hecho de piedra, pero en el nuevo pacto Dios escogió habitar en un pueblo. Dile a tu hermano: ese pueblo soy yo, en el cual Dios habita. Aleluya. Escogió habitar en un pueblo, la iglesia. Por eso es importante. Dios escogió habitar en su pueblo, la iglesia, edificada sobre Cristo, guiada por el Espíritu Santo y sostenida por la verdad del Evangelio, por la verdad de su voluntad. Entonces la iglesia no es un club, no es un edificio, no es una organización humana. La iglesia es el testimonio vivo del nuevo pacto. La iglesia es el testimonio vivo de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La iglesia es el testimonio vivo del Cristo que resucitó, del Cristo que se levantó de los muertos y que habita en medio de la iglesia. Por eso en el libro de Apocalipsis el Señor se identifica. Aquí que estuve muerto, pero aquí que vivo. Es decir, murió y resucitó. ¿Cómo les parece? Habiendo llevado a cabo ese nuevo pacto. Entonces la iglesia es el testimonio vivo del nuevo pacto, una comunidad donde Dios mora, actúa y se revela al mundo. La iglesia es la casa de Dios, el lugar de su presencia. ¿Qué tan conscientes somos de que la iglesia es el lugar de su presencia? A usted le preguntan: pastor o hermano, ¿dónde está Dios? No, allá en el cielo. Pero no nos detenemos a responder tal vez: ¿dónde está Dios? Aquí en este cuerpo. Para el mundo no será lógica esa respuesta, ¿o sí? Pero en la lógica de la palabra del Señor, sí. Dile a tu hermano: ¿dónde está la presencia de Dios? Y dile: aquí en este cuerpo mortal, tanto personal como corporativamente, está la presencia del Señor. Pastor, ¿y está en el cielo? Sí, también, porque Él está en todo lugar. Pero la palabra del Señor nos muestra que de manera especial Él está en el pueblo que ha creído en el sacrificio de Jesús, que ha creído en la persona de Jesús. Así que es muy importante entender que la iglesia es la casa de Dios, el lugar de su presencia. Cuando Pablo dice la casa de Dios, no habla de paredes ni de estructuras físicas, habla de una familia espiritual donde Dios habita por medio de su Espíritu, donde entendemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Mira lo que nos dice Efesios 2 del 19 al 22. En Efesios 2 del 19 al 22 nos dice la palabra de esta manera. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo en esta hora. Miren lo que nos dice la Escritura. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Se está refiriendo a la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada ¿de qué? De Dios en el Espíritu. Dice: vosotros sois juntamente ¿qué? Edificados para morada de Dios. Esa palabra morada de Dios es muy clave. Nosotros podemos decirle al Señor: gracias que soy la morada de Dios. Ahora, cuando usted va a una casa y la encuentra bien desordenada y bien sucia,
¿Usted qué siente? Usted tal vez dice, yo por aquí no vuelvo. ¿Sí o no? Una vez me encontré con una persona de habitante de la calle y me hizo esta pregunta: pastor, ¿qué es lo primero? O sea, si yo vengo aquí y usted me diera algo, hiciera algo por mí, ¿qué es lo primero que usted haría por mí? Yo le dije, la primera cosa que yo haría sería romper la barrera entre usted y yo, el mugre. ¿Cómo les parece? Y se puso bravo. Le dice, el mugre, lo cojo y lo doy un baño. Lo restrego con cepillo, con jabón, con una manguera, de todas las maneras, hasta que quede bien limpiecito, porque el mugre es una barrera entre usted y yo. ¿Cómo les parece? ¿Es lógico o no es lógico? ¿Cierto? Entonces el punto es que es bien importante entender que cuando usted va a un lugar, hay lugares que usted quiere volver, hay lugares que usted no quiere volver. ¿Por qué? Porque está ordenado, porque está limpio, porque usted se siente bien. Pregúntese de esta manera: ¿cómo está usted como casa para el Señor? ¿Cómo está por dentro? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué guarda allí? Y tendríamos que preguntarnos, si queremos que el Señor se sienta cómodo en esta casa, necesitamos tratar con todo el mugre que a diario se quiere acumular. ¿Es así o no? Todos los días se acumula polvo en la casa. Todos los días algo de mugre. Y usted dice, pero si esto es un cuarto que lo cogí, lo arreglé, quedó espectacular, o esta cocina resplandeciente, y llevo 4 meses y no tocó nada. Y usted va y hace así, y el mugre es bastantico, ¿verdad? Entonces por eso es importante tener conciencia de que el Señor quiere edificarnos como una morada para Él sentirse completamente a plenitud. Hay una canción que viene a la memoria y es esta: en tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Y es que todo aquí en tu casa es para ti. La alabanza y la gloria tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa, dile a tu hermano aquí, todo es para ti. Y todo lo que está aquí adentro debe ser para el Señor. Nuestras emociones, pensamientos, acciones, todo lo que hagamos debía ser como para el Señor, dice la palabra. ¿Por qué? Porque es que vivimos para Él. Y por eso nosotros debemos ser conscientes que somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Antiguo Testamento el templo era el lugar de encuentro entre Dios y el ser humano. Ahora cada creyente y la iglesia en conjunto somos ese templo. Debemos tener una conciencia más profunda. Alguien decía, pero bueno, yo voy a ir para que la presencia del Señor llegue y se manifieste. Dile a tu hermano, yo llevo la presencia de Dios. Usted trae la presencia de Dios a este lugar. La presencia de Dios ya está en su vida, en mi vida. Y entre todos celebramos la presencia del Señor. Y ciertamente el Espíritu Santo se mueve con libertad. Podemos mirar hacia arriba. Padre, gracias que estás a la diestra de Dios en esta hora.
tienes a tu hijo allí, pero gracias que lo has establecido como cabeza, pero gracias, Señor, que también, principal y de manera especial, tu presencia está en medio de tu pueblo. Aquí estoy. Entonces podemos orar, ¿qué? Sabiamente, reconociendo que celebramos su presencia. Entonces nosotros somos hoy esa morada. Entonces podemos poner un ejemplo, así como en una casa hay intimidad, amor y protección, la iglesia debe ser el lugar donde los hijos de Dios experimentan su presencia, viven su presencia, celebran su presencia, se gozan en su presencia, tienen conciencia profunda de su presencia. Por eso es trascendente estar reunidos. No, es que a mí la iglesia no me gusta. No perteneces a la familia de Dios. Cuando alguna persona piensa de esa manera, no es nacido de nuevo. Porque tanto el que ha sido engendrado como el que engendró, aman. Amén. Y el Padre nos ha engendrado como hijos. Así que yo no puedo decirle a una persona que pertenece a la familia de Dios, tú no eres importante. Ahora, si no se le dice a una persona en la carne, tú no eres importante, imagínate a la familia de Dios. ¿Qué importancia? La que se le da a la familia, ¿sí o no? Así que eso es importante. Así que su presencia, cuidado y dirección se experimenta en la iglesia, porque somos la casa del Señor. Ahora, es importante su cuidado y su dirección. No somos visitantes en la casa de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Y los miembros de la familia de Dios nos reunimos y nos congregamos en torno al Padre. Amén. Por eso es trascendente entender el congregarnos, porque somos la familia de Dios. Ahora, una aplicación: ¿cómo tratamos la casa de Dios? Es decir, a los hermanos, ¿cómo nos tratamos entre nosotros? Toda vez que estoy tratando con una persona, estoy tratando con la casa de Dios, de la iglesia. ¿Cómo les parece? ¿Cómo trata usted? ¿De qué manera se relaciona con la casa de Dios? Por eso es trascendente nosotros encaminarnos, relacionarnos con la casa de Dios. ¿Vivimos conscientes de que Él está presente en medio de su iglesia? Debemos cuidar la comunión, la santidad y el amor fraternal, porque en nosotros habita el Dios viviente. Cuando la Biblia habla del Dios viviente, está hablando de alguien que tiene vida. Levante sus manos y diga: gracias Dios que tú tienes manos como yo. Y usted puede tocar sus ojos: gracias Dios, gracias Señor que tú tienes ojos como yo. Gracias Señor que tú tienes pies, piernas como yo. Yo sé que Dios es espíritu, lo dice la palabra. Pero si Dios me hizo a su imagen, entonces yo puedo pensar que Dios también tiene pies, tiene manos, tiene ojos, tiene oídos. Tiene una inteligencia especial, la más trascendente y alta. Si usted me tira de allá para acá una pelota, apuntarme con esa pelota, ¿yo qué hago? Yo hago esa pelota y cuando viene en camino hago esto. Eso lo hace una persona inteligente, ¿o no? Esquiva, ¿sí o no? Imagínate cómo será la inteligencia del Señor. Así que el Señor nos creó. A veces hay tanta teología, como dijo un predicador, y erudición, que no nos cabe en la cabeza que Dios también tiene ojos como yo. Si Dios me dio boca para hablar, también. ¿Y por qué no pensar que Dios también come? ¿Qué tipo de comida? Yo no sé. Pero si nosotros comemos aquí en la tierra, ¿usted qué opina de eso? El Señor dijo: cuánto he deseado comer con vosotros. ¿Es así o no? Y eso va a ser una cena allá en las bodas del Cordero.
Por eso es importante tener conciencia profunda del Dios que vive. Y no solamente es el Dios que vive, sino es mi papá, es nuestro Padre. Por eso el Señor dijo: voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Y a quiénes les estaba diciendo? A los que le habían creído a Él, los que habían estado con Él. A mi Padre y a vuestro Padre. Pero a otros les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Él no consideró que todos fueran hijos de Dios, ¿o sí? O sea que es muy importante entender que el Señor nos anhela celosamente como hijos. Ahora nosotros debemos anhelar celosamente a nuestro Padre Dios, revelado en Jesucristo su Hijo. Debemos anhelar celosamente su presencia, cuidar su presencia en nuestras vidas, tener una conciencia completamente profunda. Estamos más acostumbrados a lo que vemos que a lo que no vemos, pero lo que no vemos es más real que lo que vemos, porque lo que vemos viene de donde no vemos, y lo que no vemos dice que habita en nosotros, y queda el testimonio registrado en la palabra. Y esa es la persona de Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Aplauso a Jesucristo. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia. Por eso es importante vivir entonces en el amor fraternal. El amor de Dios lo vivimos aquí en medio de nosotros y somos miembros completamente de la familia de Dios en la cual Él habita. ¿Qué nos dice 1 Corintios 3:16? Mira lo que nos está diciendo 1 Corintios 3:16. Dice la Escritura, hay una pregunta que hace Pablo aquí a los creyentes corintios, en Corinto. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo les está diciendo: ¿no tienen conciencia de eso? ¿No han entendido profundamente esto? Por eso es trascendente que entre los hermanos nos tratemos como la casa de Dios. Pregúntele al Señor cómo le gustaría que tratara su casa. Allí está Nicolás. Cuando él lo invita a su casa, pregúntele cómo le gustaría que trate yo su lugar donde vive, ¿verdad? Usted vaya y trate a las patadas la porcelana que se encuentra, ¿verdad? Que vaya y le tire una piedra a ese televisor, que coja ese computador y todas esas cosas que él tiene allá. ¿Cómo les parece a veces como nos tratamos como hijos de Dios? Algo parecido, ¿verdad? Hay que tener mucha sabiduría, mucho entendimiento y mucho discernimiento. Pastor, ¿y por qué será que las promesas de Dios en mi vida no se cumplen? Hay que mirar cómo trata la casa de Dios. ¿Cómo te diriges a la casa de Dios, tu hermano? Todos los días tenemos contacto con la casa de Dios. La casa de Dios son personas. ¿Fácil o difícil? Como que fácil y difícil, ¿cierto? Fácil porque lo entendemos en el concepto racional, pero difícil porque en la práctica tener conciencia de que esa es la casa de Dios. Así que escudriña la palabra. Señor, dame entendimiento de cómo te gustaría que trate a tu casa. De hecho, Señor, ¿cómo te gustaría que yo mismo trate tu casa? Esta. Primero comienza por esta y después allá. Porque primero es aquí y allá, doble filo, ¿sí o no? La palabra del Señor tiene filo doble.
Primero atraviesa a este predicador y después atraviesa al resto. No solamente es para acá, es para allá, acá también. Por eso es muy importante tener entonces conciencia de que somos la casa del Señor. Ahora, la iglesia es del Dios viviente, el testimonio de un Dios activo, es decir, que se mueve. No un Dios estático, no un Dios quieto, no un Dios muerto. Porque si alguien está muerto, pues no se mueve. Vaya a la funeraria y verá que va a encontrar bastantes allá quietecitos en la cajita. No se mueven. Y por eso es que se les considera muertecitos. ¿Por qué? Porque no se mueven. Porque están rígidos. Porque están fríos. Porque no hay en ellos aliento de vida. Dile a tu hermano, ese no es Dios. ¿Cierto? Fíjese aquí que yo muevo las manos, hablo, hago seguramente articulaciones, gestos con el cuerpo. ¿Quién hace eso? Alguien que está vivo, ¿sí o no? Y eso es como lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Tremendo esto. La iglesia es del Dios viviente, el testimonio de un Dios que activo. Entonces, Pablo no dice la iglesia de Dios, sino la iglesia del Dios viviente. No solamente no dice la iglesia de Dios, dice la iglesia del Dios viviente, es decir, del Dios que está pendiente de su pueblo. Por eso en la iglesia Apocalipsis, el Señor le dice, yo conozco esto, esto y esto y esto de ti. ¿Sí o no? Yo conozco que, ¿cierto? Que eres celoso o que estás en contra de los nicolaitas, aborreces las cosas que yo aborrezco, bueno, y cosas, o también hay una reprensión, ¿verdad? ¿Qué está hablando ahí? El Señor a las iglesias. Es decir, alguien que está atento, activo y moviéndose en medio de la iglesia. Entonces Pablo lo que dice es que la iglesia es del Dios viviente. Esto subraya que el Dios que servimos no está muerto ni ausente, sino presente y poderoso en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. ¿Qué nos dice Hebreos 9:14? En el libro de los Hebreos, el capítulo 9, versículo 14, mira lo que nos está escribiendo el autor a los Hebreos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios que vive, al Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo? Venga, ahí está involucrando la sangre de Jesús, está involucrando el pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero tampoco hay redención, pero tampoco hay nuevo nacimiento, solo con el pacto. Y aquí está hablando no solamente que estuvo involucrado el Espíritu Eterno, el Espíritu de Dios, vivificó ese sacrificio para tener entendimiento con el propósito de que seamos creyentes, que sirvamos al Dios que vivo, es decir, que nos entreguemos. Así que servimos a un Dios que vivo, es decir, somos el testimonio vivo del nuevo pacto. Somos el pueblo del nuevo pacto. Somos el pueblo obediente, fiel y leal al soberano, a nuestro Señor Todopoderoso. ¿Cómo les parece? La palabra fe es trascendente. No solamente vaciarla de esa superficialidad, sino encontrarle la profundidad que requiere lo que es la palabra fe. Porque la palabra fe nos lleva a la acción que tiene que ver con la voluntad del Señor, que tiene que ver con testificar, con sostener, con ser una columna. ¿Se han visto últimamente las columnas del metro que están levantando, verdad? Pues yo no sé eso cómo irá a quedar, pero la verdad esas columnas yo veo es una de Efesio, qué vaina tan fea en la ciudad.
A menos que uno ya vea eso ya completo y se vea diferente. Pero esas columnas, yo no sé. A mí no me parece bonita, pero de todas maneras son unas columnotas. ¿Y qué hacen esas columnas? Sostienen. ¿Qué hacen esas columnas? Levantan. ¿Sí o no? ¿Qué levantan? Sostienen. Entonces allí es donde nosotros debemos pensar. ¿Qué sostiene la iglesia como columna? La verdad revelada de parte del cielo en la tierra, de parte de Dios. Es decir, el nuevo pacto. Somos el pueblo que le ha creído al Señor. Y que hemos dicho, Señor, gracias. Porque si siendo enemigos, tú tomaste mi lugar para darme un lugar de hijo. Y rompiste la barrera por medio de ese pacto. Y por medio de ese pacto, no solamente me diste la oportunidad de ser tu hijo, sino también de servir a todo plan y propósito de Dios en la tierra. ¿Sosteniendo qué? La verdad. La verdad del Señor. Por eso, una de las cosas más abominables que nosotros podemos ver para el Señor es un apóstata. Es la apostasía. Pastor, ¿qué es una apóstata? Una persona que caminó en la verdad, militó en la verdad y después se fue escupiendo la verdad y sabe y hablando pestes de la verdad. Eso es grave delante del Señor. La apostasía de este tiempo. Tanta gente que se dice que fue un pastor y algunos dicen, no, es que yo volví a la religión tradicional. No entendió nada de la palabra. No, es que ya no creo nada, antes creía pero ya no. Nunca entendió nada. Por eso esa palabra fe es una palabra vacía. Cuando no está acompañada de su significado. Obediencia, fidelidad y lealtad. O si no, es pura carreta lo que una persona vive de lo que es el evangelio de Jesucristo. Está vacío adentro. Es decirle, Señor, ¿en qué soy útil? Y el Señor te va a decir, búsqueme ese vecino y dile que yo lo amo y dile que yo morí por él y dile que ese nuevo pacto lo cubre a él, lo perdona a él y también lo salva. Para que sea una persona que esté bajo el gobierno de Dios, incorporado a la familia de Dios y yo también lo pueda habitar. Pregúntese de esta manera, ¿qué tanto usted testifica, no solamente con su vida, sino con sus palabras del evangelio de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que le habló del Señor a una persona? Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué tanto nos avergonzamos de cargar una Biblia? ¿Qué tanto nos avergonzamos de decir yo soy cristiano evangélico? Pastor, ¿cómo así esa palabra? ¿Sí? Cristiano porque creo en Cristo, evangélico porque creí las buenas noticias del evangelio. Porque la palabra evangélico me hace a mí un portador de buenas noticias. He sido un receptor de buenas noticias y soy un transmisor de buenas noticias. Están los receptores y los transmisores. ¿Sí o no? ¿Qué es un receptor y qué es un transmisor? Fíjese algo, en este momento yo soy un transmisor, mientras estoy aquí, ¿cierto? Y ustedes son los receptores. Últimamente yo coloco, allá en la casa donde yo vivo, como estamos siempre un buen grupo de gente allí, yo les digo, bueno, yo creo que hoy es una buena oportunidad para ser receptores de sabiduría. Y comienzo a generar material, comienzo a hablar, o del Señor, o algún tema, o alguna cosa que los alimente, ¿verdad? Y otras veces allá ellos también son, ¿qué? Transmisores. Unas veces son receptores, otras veces son transmisores. Y nosotros somos ambas. Somos receptores y transmisores.
Mientras estás aquí, ¿eres qué? Un receptor, ¿cierto? Pero mientras estás allá afuera, puede ser, aquí estás un receptor, allá afuera puede ser un ¿qué? Transmisor. Por eso es clave que el pueblo del nuevo pacto sea esa columna, sostenga esa columna, testifique. ¿De qué? De la verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. Imagínense ahorita, están reviviendo dizque una fiesta de brujería, alguna celebración de los años no sé cuánto, y la van a celebrar en Medellín. ¿Qué opinan ustedes de eso? Lo que no se celebra al Señor, lo que no se sacrifica al Señor, lo que no se rinda al Señor Todopoderoso, a los demonios que se ofrece. Eso es grave, para que estemos orando por eso. Lo cierto del caso es que nosotros tenemos aquí la oportunidad de hablar y de testificar. Ahora viene esa fiesta del Halloween. Hay mucha gente que yo no sé en qué mundo vive. Hay mucha gente que no cree que esto es un tiempo donde los niños se desaparecen, donde los gatos se desaparecen, donde hay cultos y hay cosas terroríficas, ocultas, y que ahora ya eso cada vez está menos oculto y comienza a ser más público. Es decir, se está levantando una generación de gente que está intencionalmente invocando las tinieblas. Creo que en algunos meses o en estos días van a estar celebrando un templo en Brasil. ¿Cuántos hemos escuchado ya eso? Un templo de tinieblas. Entonces es importante que se levante como nunca la columna, es decir, la iglesia, que se levante la columna en medio de tanta confusión. Ahora, es el testimonio completamente del Dios activo, y nosotros somos la gente que le servimos al Dios vivo. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. Amén. El Dios de la iglesia habla, sana, salva, transforma y sigue obrando hoy. Ese es el Dios de la iglesia. Ejemplo, en Hechos capítulo 2, la iglesia nació en Pentecostés, no por esfuerzo humano, sino por la venida del Espíritu Santo. Ese mismo Dios viviente sigue llenando a su iglesia con poder para testificar, servir y amar. Amén. Por eso es importante tener esto claro. Una aplicación, una iglesia viva no se mide por el tamaño de su edificio, ni por su programa, sino por la vida espiritual que fluye de ella. ¿Cómo es que se mide una iglesia? No se mide por el edificio, no se mide por los programas, no se mide por tanta cosa sino por la vida espiritual que fluye de ella. Levanta tus manos, dile al Señor: gracias, que en tu trono de gracia fluye la vida de Dios en mi vida. Dile gracias que esa vida crece, gracias que esa vida es alimentada por el Espíritu, por la palabra. Dile gracias, amado Señor, por esa vida que fluye como ríos de agua viva. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya. Así que una iglesia viva entonces tiene vida espiritual y fluye de ella vida espiritual. Si el Espíritu Santo no se mueve, solo tenemos religión, pero si Él está presente, hay salvación, restauración y poder en las personas, y todo eso emana de nosotros hacia otros. Por eso la presencia del Señor, cuando nosotros estamos quietos, Él está quieto. Si nosotros nos movemos, Él se mueve. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo me voy a mover por medio de mi templo, voy a manifestar mi voluntad por medio de mi templo, y el templo debe abrir la boca, el templo debe expresarse, el templo debe manifestarse. Aleluya. Dile: ese templo soy yo, esa manifestación soy yo de la presencia del Señor. Eso es trascendente entenderlo.
Ahora, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una columna sostiene y eleva un baluarte, protege y defiende. Así es la iglesia respecto a la verdad del evangelio. La sostiene para que el mundo la vea. ¿Para que el mundo vea qué? La verdad de Dios. Amén. Es muy trascendente. Ahora, la protege contra el error y la falsedad. Eso hace el baluarte. Protege contra qué? El error y la falsedad. Es decir, guarda la verdad del Señor. Por eso es importante, y esto únicamente lo hace la iglesia verdadera. La protege contra el error y la falsedad. La iglesia no inventa la verdad. La iglesia proclama la verdad fielmente. La iglesia es testimonio de la verdad. Entonces la iglesia manifiesta la verdad al mundo. Y por eso es trascendente identificar entonces la manera como cumplimos el propósito del Señor aquí en la tierra. ¿Qué nos dice Judas capítulo 3? Dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿La fe de qué? La fe del nuevo pacto. La fe de lo que manifestó nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Los apóstoles predicaron a su generación y esa generación le predicó a otra y esa generación a otra y esa generación a otra. Dile a tu hermano, y tú eres la generación de hoy. La sucesión de la enseñanza apostólica, la sucesión del encargo apostólico. Por eso el fundamento de los apóstoles es la sucesión de la enseñanza. Ahí queda registrada en la palabra. La sucesión de la fidelidad al testimonio que ellos escribieron. Y por eso allí está en Judas 3 que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué es un santo? Escuche esto. Un santo es una persona apartada del pecado y para Dios. Es una persona apartada de la condenación y para la salvación. Un santo es una persona apartada del mundo y para la consagración. Es una persona apartada para el servicio de Dios. Dile a tu hermano, estás apartado para el servicio de Dios. Amén. Apartada la iglesia para levantarse como esa columna. En un mundo que relativiza todo, la iglesia debe mantenerse firme como un faro en medio de la oscuridad. Así como un faro guía a los barcos en la tormenta, la iglesia guía al mundo hacia Cristo con la luz del evangelio. Aleluya. La iglesia, fíjese algo, el Señor no dijo que la gente iba a venir. El Señor dijo, vayan y busquen la gente. Vayan y prediquen. Por eso esta iglesia, yo creo que nos debemos activar a ir por la gente. ¿Cuántos están dispuestos? Bueno, entonces yo quiero verlos cuando formemos un equipo de gente que vamos a evangelizar. Pastor, estoy muy ocupado. Saque tiempo. Amén. ¿Qué día y a qué hora se le facilita y armamos un buen equipo y salimos? Allí Nicolás me dijo, pastor, esta iglesia se va a llenar. Porque vamos a trabajar duro, ¿sí o no? Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Entonces tenemos que despertar e ir y buscar gente. Satanás tiene a la gente engañada allá afuera, que los buscamos es por dinero. Pero nosotros realmente buscamos la gente por el amor que Dios tiene hacia ellos.
Amén. Y en el camino, la gente en la medida que va edificándose en la palabra, va entendiendo otras cosas. Pero lo más trascendente es que la gente entienda que el amor de Dios se manifiesta por medio del pueblo del nuevo pacto. Y va y le muestra a la gente cuánto Dios la ama. Y le muestra el sacrificio de Jesús. Y le muestra la forma como ellos pueden responder al Señor. Amén. Por eso es trascendente esto. Entonces, es bien importante. La iglesia debe mantenerse firme como un faro, entonces, ¿en medio de qué? De la oscuridad. ¿Estamos levantando la verdad de Cristo o estamos cediendo ante la presión del mundo? Esa es la pregunta. Y vuelvo y repito la pregunta. ¿Estamos levantando la verdad de Cristo o estamos cediendo ante la presión del mundo? Por eso es bien importante confrontarnos con el testimonio del Señor. Guardar, levantar, mantener, sostener, guardar ese testimonio como columna y baluarte de la verdad. Esa responsabilidad la tiene la iglesia del Señor, porque la iglesia ha sido receptora del amor de Dios. Dile a tu hermano: soy receptor del amor de Dios. Amén. Cuando tú entendiste que Dios te ama, que Dios te busca, te mandó a buscar, te confrontaste, te convertiste, diste tu vida al Señor, comenzaste de manera genuina a hacer iglesia. Entendiste que debías tener disciplina para congregarte, el propósito por el cual te debías congregar. Entonces, hoy tienes más luz y comienzas a mirar las implicaciones que tiene ser el pueblo del nuevo pacto. Y el pueblo del nuevo pacto no solamente es receptor del nuevo pacto, sino que es un transmisor del nuevo pacto. Amén. Ser receptor del nuevo pacto significa tener sentido de pertenencia. Cuando una persona no tiene sentido de pertenencia dentro de la iglesia de Cristo, es porque no ha entendido que es un hijo de Dios. ¿Y sabe? Y el Señor dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, Padre mío que estás en los cielos, santifico tu nombre. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre de gloria, por el mediador Jesucristo. O sea, nos estamos refiriendo a Dios como Padre. No solamente como a un Dios que lejano, sino al Padre que vive. Al Padre que está ahí. Usted cuando, pastor, y cuando usted ora en ese cuarto, allá solo, ¿usted ve a Dios? No, yo no lo veo. Pero yo le digo: Padre, gracias, que yo le echo seguro a este cuarto y tú prometiste que lo que yo te pida aquí en este lugar, tú te manifestarás en público. Así que te pido, Señor, que me concedas, que me des gracia para predicar, me des sabiduría para ser un buen comunicador, me guíes de cómo hablar a tu pueblo, cómo tú te quieres hacer entender a tu pueblo. Dame las palabras exactas y precisas. Así que una enseñanza como esas nace precisamente de eso, de orar y de decirle: Señor, que pueda tener el poder de la claridad, para que la palabra quede profundamente clara en el corazón de tus hijos, para que ellos sigan siendo edificados y puedan avanzar y vivir y tener un entendimiento de amplio alcance en el plan y el propósito de Dios. ¿Fácil o difícil? Aquí vamos, por lo menos ya comenzamos, ¿sí o no? Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Así que es bien importante levantar la verdad de Cristo y no ceder ante la presión del mundo. La iglesia del nuevo pacto no debe avergonzarse de proclamar la verdad
aunque sea impopular para muchos. Amén. Pero si este no es receptor de la verdad, me busco otro que quiera ser un receptor, que quiera recibir la verdad de Dios, que quiera la salvación del Señor. Amén. Por eso es trascendente. Entonces la iglesia es testimonio vivo del nuevo pacto en Cristo. Es decir, somos la iglesia que vive en Cristo. Usted allí puede tomar apuntes y puede decir, voy a tomar en memoria Romanos capítulo 6, quiero entender en Adán y en Cristo. Amén. Eso es clave, entenderlo. Y fíjese algo, el nuevo pacto fue sellado con la sangre de Cristo. Fue sellado. Un sello completamente eterno. Y ese pacto es un pacto que se mandó a ofrecer al mundo. Y nosotros somos los receptores de ese pacto y por eso es que estamos aquí. Si no hubiésemos entendido ese pacto, no estaríamos aquí. Si no hubiésemos entendido el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, no tendría sentido estar aquí. Pero estamos aquí porque entendemos el propósito por el cual estamos aquí. Cuando usted no entienda el por qué es importante, indispensable tener disciplina en el congregarse, vuelva otra vez y pregunte, vuelva otra vez y profundice, vuelva otra vez y mire. ¿Por qué? De lo contrario, estaríamos tal vez perdiendo el tiempo. Porque debemos estar activos en la presencia del Señor. De lo contrario, estaríamos únicamente como simpatizantes, únicamente. Hay personas que no dan la impresión de ser iglesia del Señor, sino da la impresión de ser ¿qué? Simpatizantes. Y un simpatizante no le importa el plan de Dios, no le importa que se muera el vecino y se pierda, no le importa este mundo como está. Y una persona que está metida dentro del plan de Dios comienza a decir, Señor, ¿tú me quieres llevar a Corea del Norte como misionero? Señor, ¿a dónde me quieres enviar? ¿Tú qué quieres que yo haga? Y de pronto el Señor te diga, aliste la maleta y se me madruga para la India. Por allá había un hombre en los Estados Unidos, yo lo escuché, y el tipo dijo esto. Tenía un almacén de la esposa, a él no le salía trabajo, y cuando se ponía a orar, escuchaba una voz que le decía, váyase para Bolivia, vete para Bolivia. Y él cogía y reprendía, reprendo al diablo, reprendo esa voz. Y constantemente oraba y escuchaba, vete para Bolivia. Y no, reprendo al diablo, Señor, gracias por bendecirme, gracias por esto, gracias por aquello. Hasta que pasó como, yo no sé cuánto tiempo, como 2 años. Y el Señor le dijo, ¿no has aprendido a discernir la voz de tu pastor? Mis ovejas conocen ¿qué? Mi voz y me siguen. Al día siguiente el tipo alistó la maleta y se fue para Bolivia. Él no sabía qué iba a hacer allá. Él no tenía ningún contacto con gente. Él únicamente sabía que el Señor le dijo, te vas para Bolivia. Y él dice que empacó la maleta y le dijo, bueno, Señor, ya yo no sé, yo plata no tengo. Y alguien le tocó la puerta y le dijo, aquí está esto para que te vayas para Bolivia. Y llegó a Bolivia, a ese aeropuerto, el tipo no sabía qué hacer. Y allá se encontró una persona con un, ¿cómo llama eso? Steven Switcher. Para los que no saben quién es, se llama Steven Switcher. Steven Switcher. Él dijo, sí, soy yo. ¿Cómo? Dijo, mira, lo que pasa es que hace como 2 o 3 noches el Señor me habló en un sueño que viniera a buscar una persona con este nombre. ¿Cómo le parece? Y allá llegó. Y mientras estaba en campaña, lo llamó la esposa. Mi hijo,
Aquí no damos abasto. De un momento a otro se destrabaron los negocios, pasó algo aquí tremendo en este local, en este almacén. ¿Sabe qué pasó? La obediencia destrabó lo que estaba trabado. Hay tantas cosas que podemos sentir que están trabadas. ¿Por qué? Por cómo trato a la casa de Dios. Por la manera en que me refiero a la casa de Dios. ¿Por qué? Por la manera en que trato la presencia de Dios. Porque a veces no discierno lo que el Señor quiere hablar a mi espíritu. Porque a veces se me olvida que soy columna y baluarte de la verdad y me enceguezco de una ira. Y dejo salir tal vez unas palabras terribles, una actitud terrible en mi carácter. Dile a tu hermano, voy a cuidar la casa de Dios que soy yo. Aleluya. Cuídelo con actitudes, con palabras, con acciones. Aleluya, por eso es trascendente. Entonces la iglesia, el testimonio del nuevo pacto, en Lucas capítulo 22, versículo 20, mira lo que nos dice la escritura. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces fíjese algo, el nuevo pacto fue sellado con la sangre de Cristo. A través de él, Dios no solo perdonó pecados, sino que puso su ley en nuestros corazones y su espíritu en nosotros. Amén. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 8 del 10 al 12? El libro de los Hebreos, el capítulo 8, versículos del 10 al 12. Miren lo que nos dice la palabra. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Así que aquí nosotros podemos mirar que el Señor escribió dentro de nosotros los mandamientos del nuevo pacto. Dile a tu hermano: la ley del amor. Son los mandamientos del nuevo pacto. Cuando caminamos en la ley del amor, usted puede cumplir 2000 mandamientos y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque ahí está. Cuando la gente se ocupa de conceptos, preceptos, mandamientos, 613, no tiene cuándo cumplirlos. Pero cuando se centra en la ley del amor, los cumple todos y hasta más. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Por eso es trascendente. Entonces, fíjese algo, la iglesia es la comunidad que vive bajo ese pacto, una nueva creación en Cristo Jesús como testimonio del cielo en la tierra, como el testimonio divino en la tierra para la humanidad. Ejemplo, en Hechos 2:42, los creyentes del nuevo pacto vivían en comunión, compartían lo que tenían, adoraban juntos y testificaban con poder. El mundo veía en ellos una realidad distinta, la vida del reino de Dios manifestada en la tierra. Cuando vemos en el libro de Hechos, podemos ver muy claramente esto.
Hechos 2, 42 al 47, ahí lo dejo para que cuando usted vaya a su casa, lo coja y comience a profundizarlo y a examinarlo. El mundo no necesita ver templos más grandes, sino vidas transformadas. Aleluya. Vidas consagradas. Cada creyente es una carta viva del nuevo pacto, de la persona de Jesucristo en su vida. Miren lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Aleluya. Dice Pablo: nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya. Entonces, nosotros revelamos el amor y la gracia del nuevo pacto. Ser iglesia es vivir como testigos de que Cristo realmente cambia el corazón. El testimonio del nuevo pacto es una vida completamente rendida a Jesucristo, rendida a la verdad. Una iglesia que sostiene, que no se avergüenza, que guarda la palabra, que levanta la verdad, que testifica a costa de su vida. Pregúntele a Esteban, hasta el último aliento de vida, testificó de su Señor. ¿Sabe? Es bien trascendente. Entonces, tener como iglesia de Cristo un corazón transformado y nuevo en su presencia. Ahora, una conclusión de esta enseñanza: la iglesia es el proyecto más glorioso de Dios bajo el nuevo pacto. Aleluya. Es su casa donde Él habita, es su pueblo lleno de su vida, la vida misma de Dios. Es su columna que sostiene la verdad, es su testimonio que manifiesta el amor de Cristo al mundo. Vivamos entonces como parte de este testimonio vivo, mostrando al mundo que el Dios del nuevo pacto está presente, obrando y reinando en su gloria. Aleluya. En su iglesia. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios en su pueblo. Es el testimonio del nuevo pacto. Es el testigo fiel y verdadero dentro de su iglesia, viviendo y moviéndose en medio de su iglesia. Gracias, Señor, por tu presencia. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Eres parte de esa iglesia viva? Dios te llama hoy a volver a su presencia, a caminar en santidad, a ser un portador fiel de su verdad. La iglesia no es solo un lugar donde vas, es quien eres en Cristo. Repito esto: la iglesia no solamente es un lugar a donde vas, es quien eres en Cristo. Donde vayas, aleluya. Vive como testimonio del nuevo pacto y deja que el Dios viviente se manifieste a través de tu vida y de nuestra vida. Yo te invito para que te pongas en pie, allí donde estás. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por esa palabra que da vida. Gracias por esa palabra que ha sido liberada. Señor, gracias. Aquí estamos como iglesia del nuevo pacto, como iglesia columna y baluarte de la verdad. Aquí estamos en tu presencia.